Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Escuche cómo dice la Escritura. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Vuelvo y repito. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, tal vez usted pensará, ¿y qué se puede decir de la introducción de una carta? Pues se pueden decir muchas cosas, porque desde luego una de las cosas que uno va a descubrir es que Pablo escribió muchas cartas. Escribió carta a los filipenses, escribió carta a los tesalonicenses, escribió carta a los colosenses, a la gente de Colosa, escribió carta a la gente de Éfeso, escribió cartas a la gente de Galacia, escribió cartas a la gente de Corinto. Y desde luego, cada una de las cartas que el apóstol San Pablo escribió tenían propósitos muy particulares. Algunos de esos propósitos eran propósitos nobles. Pablo quería hablar con sus amigos, como es el caso de la carta a los filipenses. En otras de las cartas, Pablo quería arreglar cuentas, quería resolver problemas, quería manejar situaciones conflictivas. Y desde luego, en otras de las cartas, Pablo quería enfrentarse a una serie de individuos que le hacían la vida difícil. Esa gente que le da vacaciones al diablo, porque ellos están dispuestos a hacerle las vacaciones, ¿no? Y le hacen la vida difícil a cualquiera, se la hacen de cuadritos. Y entonces, a todos Pablo les escribía. Pero una de las cosas que sorprende es que cuando Pablo escribe su carta, digamos, a los filipenses, les dice a los santos que están en Filipos. Pues claro, son sus amigos. ¿Y quién no le llama santo a sus amigos? Y cuando le escribe la carta a los de Colosa, también les llama santo. Pero bueno, son sus amigos, ¿y quién no le escribe una carta diciéndole santos a sus amigos? Pero cuando Pablo le escribe la carta a los corintios realmente no se estaban comportando como amigos, se estaban comportando como gente insensata, se estaban comportando como gente, óigame, atrevida, como gente con intenciones y con agendas malsanas. Pero cuando Pablo le escribe a los de Corinto, también les llama santos. Y cuando le escribe a los creyentes de Galacia, oigan, esa gente que casi hacen que Pablo muera de un infarto, esa gente que provocaron angustia y desesperación en el apóstol San Pablo como resultado de aquel proceso de querer cambiar el pensamiento cristiano por un pensamiento judaizante. Cuando Pablo le escribe a ellos, también les dice santos. Y desde luego uno comienza entonces a preguntarse qué había en la conducta, qué había en el carácter del apóstol San Pablo que indistintamente escribiera a amigos o indistintamente escribiera a personas cuyas posturas eran desafiantes a su ministerio apostolar. Él los identificaba a ambos de la misma forma, de la misma manera, a los santos. Pues mire qué dato interesante. Esto nos lleva a pensar que de seguro el apóstol San Pablo habría entendido que la problemática o los problemas que puedan provocar en una comunidad ciertos individuos no pueden llevar a una condenación total a toda la comunidad. Es decir, Pablo tenía el cuidado de no caer en la trampa de la generalización. Trampa en la que nosotros muchas veces caemos.
Es decir, vamos a una tienda por departamento y alguien de esa tienda por departamento no nos trata bien y salimos de allí diciendo que todos los empleados de esa tienda son unos malcriados. Pero lo mismo hacemos también cuando vivimos la experiencia en términos de llegar a una oficina de algún profesional y desde luego alguien dentro de la oficina no nos trata bien. Y de inmediato también concluimos que la gente de esa oficina o la gente de esa empresa son todos iguales. Y esa es la misma conclusión también a la que llegamos cuando vamos a un país y tenemos una mala experiencia con algún nativo de ese país y luego regresamos concluyendo que toda la gente de ese país es igual que ese individuo. Y también nos pasa con respecto a las iglesias. Pensamos que por la conducta de uno o dos, en términos de una mala experiencia, esto nos da derecho a pensar que toda la gente de esa comunidad también son igual que aquellos con quien tuvimos una mala experiencia. Y el apóstol San Pablo tenía perfectamente claro que los desatinos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, los desatinos de unos pocos, no necesariamente tienen que llevarnos a pensar que la totalidad es como los pocos, sino que debemos darnos a la tarea que la experiencia de la comunidad tiene que ser vista dentro del marco de un concepto. Y dentro del marco de ese concepto, óigame, uno no puede pensar que toda la gente que va a una iglesia, que toda la gente que asiste a una comunidad de fe, sea cual sea, uno no puede pensar que porque haya algunos que están en proceso de crecimiento, de desarrollo, para ser amables, para ser tiernos, para ser gente noble, uno no puede pensar que como consecuencia de 2 o 3, esa es la totalidad de la iglesia. Yo escuché el testimonio de uno de los pastores de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Y él testificaba que cuando su iglesia era una iglesia pequeñita, él oraba a Dios y pedía a Dios: Señor, haz crecer nuestra congregación. Yo quiero que nuestra congregación crezca. Yo anhelo y deseo, yo quiero trabajar para ver la congregación crecer. En efecto, al pasar los años, la congregación comenzó a crecer. Pero un buen día, cuando él llegó a la iglesia y entró al estacionamiento de la iglesia, encontró en el estacionamiento de la iglesia varias colillas de cigarrillos. Lo que lo indignó, lo hizo dar coraje, lo llevó a una posición violenta, porque entendió que aquello era una falta de respeto, porque aquello era un elemento de agravio al santuario del Señor. Y dice que bajo ese coraje escuchó la voz del Señor hablando a su corazón, diciéndole: no me pediste que te llenara la iglesia. ¿Pero con quién voy a llenar la iglesia? Porque a fin de cuentas, todos los que venimos al proceso de la comunidad de fe y todos los que venimos al proceso de la vida cristiana, todos somos como esos letreros que usted ve por ahí en las calles cuando se está remodelando algo, que dicen: perdone los inconvenientes, estamos bajo remodelación. Pues todos y cada uno de nosotros tenemos ese mismo letrero espiritualmente hablando. Y debemos entender que el Espíritu Santo está trabajando con todos y cada uno de nosotros, cambiando las áreas de nuestra debilidad en fortaleza y cambiando las áreas de nuestras limitaciones en áreas poderosas en Dios, para que a fin de cuentas nuestro crecimiento no sea conforme al prejuicio institucional, sino sea conforme al carácter de Jesucristo. Y desde luego, el apóstol San Pablo comienza en la introducción de esta carta presentando las características y los rasgos de un ser humano que entiende perfectamente la dinámica de la comunidad,
que entiende perfectamente la dinámica de una congregación. Y mire el dato interesante. Él se presenta como esclavo. Él se presenta como esclavo y reconoce a los destinatarios de su carta como santos. Es muy contrario, ¿verdad?, a la forma y manera como nosotros pensamos. Porque nosotros por lo general nos gusta que reconozcan nuestros títulos. Pero Él lo hace de manera distinta. Él lo hace de manera diferente. Imagínense que cuando Pablo está diciendo aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, y dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo. Óigame, el título de siervo en griego lo que significa es doulos. Y doulos no es otra cosa que esclavo. Y Pablo está diciendo aquí con perfecta claridad, yo y Timoteo somos los esclavos de Jesucristo para bendecir a los santos en el Señor. Amén. Yo hablaba precisamente en el culto de las 11, que es otro sermón distinto. Yo hablaba precisamente de ese elemento, de las cosas que debemos proponernos para este año, y lo compartía con ustedes en alguna medida el domingo pasado en la noche, donde las características del hombre de Dios y la mujer de Dios, las cualidades del hombre y de la mujer de Dios, es precisamente el poder asumir una actitud de amabilidad, es decir, de permitirle el paso a los demás aunque nosotros nos quedemos rezagados. Pablo está diciendo con perfecta claridad, yo soy un esclavo ante los ojos de Dios. Y yo creo que esa introducción de esta carta nos lleva a meditar en algo que me parece que es en algo digno de meditar. ¿Cómo me siento yo frente a Dios? ¿Qué entiendo yo ser frente a Dios? ¿Podré yo decirle a Dios, yo merezco que me trates con deferencia porque yo soy un reverendo de 38 años en el ministerio? O llana y sencillamente debo acercarme a Dios para decirle, cada día descubro que soy más esclavo de ti. ¿Qué significa el concepto esclavo? En Pablo significa posesión total, es decir, a mí me posee total y absolutamente Jesucristo. Yo no hago otra cosa sino que entender que la vida mía es gobernada en su totalidad por Jesucristo. Cuando uno puede entender el concepto del siervo de Dios, no es como a veces se trata de proyectar que el concepto siervo de Dios se hace en alguna gente como una cuestión de caché y de categoría. No, cuando decimos que somos siervos de Dios, lo que estamos diciendo es simplemente nosotros somos esclavos en Dios para poder servir al cuerpo de Él, que es la Iglesia. Se debe a Cristo en total y obediencia. El apóstol San Pablo, cuando dice yo soy esclavo de Jesucristo, lo que está diciendo es con perfecta claridad, yo debo a ti total y absoluta obediencia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en procesos militares o en procesos cuasi militares. Yo he vivido esos procesos. Y en esos procesos una de las cosas que se nos dice con perfecta claridad es, cuando un oficial le dé a usted una orden, usted cúmplala primero y luego cuestione. A fin de cuentas, ¿para qué cuestionarla si ya la cumplí? Pero eso es perfectamente claro. Mire, yo he hecho el proceso. Yo he hecho el proceso con algunos de los jóvenes de la iglesia cuando he llamado en mi función como director de la oficina de capellanes de la policía, he llamado a una persona para pedirle algo. Lo que yo pido no lo cuestiona, es simplemente eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hay que hacer.
Y uno entiende perfectamente esa conciencia que dentro del marco de los procesos militares y cuasi militares la gente tiene. El oficial llama y la respuesta del subordinado es: dígame, señor. Esa misma concienciación tenía el apóstol San Pablo. Pablo sabía perfectamente que cuando Dios da instrucciones, lo único que nosotros debemos que hacer es obedecerlas. Pablo sabía con perfecta claridad que las instrucciones de Dios no son para cuestionarlas, no son para preguntarlas. Yo recuerdo, mire, yo recuerdo un misionero que vivió muchos años en la República de Haití, puertorriqueño. Este misionero fue llamado por el Señor al campo misionero. Su esposa se resistió total y absolutamente a ir. Y desde luego, cuando ya por unésima vez el Espíritu Santo usó a un profeta para decirle: mira, tienes que comenzar a hacer los preparativos para salir hacia Haití, porque allí yo quiero llevarte. Su esposa dijo automáticamente: Dios estará hablando con él solo, porque eso no me compete a mí. Y ella dice que sintió, y era una mujer llenita, y ella dice que sintió cuando literalmente fue levantada del suelo y fue tirada de nuevo al suelo, y escuchó aquella voz que le dijo: cuando yo lo llamo a él, te estoy ordenando a ti. Porque a veces yo me he topado, óigame, claro, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces le decimos a Dios no? ¿O cuántas veces le decimos a Dios: yo sé que tú me estás hablando, pero necesito una confirmación más? Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Usted se imagina que usted llegue a su casa y usted le dé una instrucción a su hijo y su hijo le diga: yo sé que esa es una instrucción tuya, pero yo necesito una confirmación, y hasta que no se me confirme yo no lo voy a hacer? El cielo tiene que vivir frustraciones con algunos de nosotros. Pablo, dentro del marco de esta introducción, está diciendo: mira, yo soy esclavo, y el que es esclavo y el que se entiende esclavo sabe que ante la orden de Dios la única alternativa que tiene es obedecer. De hecho, la Biblia dice que mejor es la obediencia que los sacrificios, y que a Dios lo que le satisface del ser humano, del siervo y de la sierva de él, es que llana y sencillamente, en lugar de entrar en procesos cúlticos complicados, lo único que disponga es su corazón para obedecer a Dios. Tan es así que los profetas de la antigüedad, como Amós, como Moisés, como Josué, como David, cuando hablaron con Dios, se presentaron ante él como esclavos, diciéndole a Dios: yo soy tu esclavo. El profeta Jeremías, cuando recibió el llamado de Dios, se presentó ante Dios como esclavo. Y desde luego el juego de palabras que Jeremías utiliza es un juego de palabras bien fuerte, gráficamente bien fuerte. Porque usted, yo estoy seguro que usted ha leído esa expresión donde Jeremías, el profeta Jeremías dice: me persuadiste y fui persuadido. ¿Cuántos lo han leído aquí? ¿Verdad? ¿Usted ha leído esa expresión? Pues ¿sabe cómo aparece esa expresión en el hebreo crudo? Aparece diciendo: como a una mujer me tomaste para violarme y hacerme tuya, y lo lograste. Te pertenezco solo a ti. Eso es lo que está demarcando el profeta. Porque a fin de cuentas, cuando nosotros entendemos que hemos sido puestos por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, como esclavos al servicio de Él, no nos queda otra alternativa que decirle al Señor: aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Cuando yo digo que soy esclavo de Dios, lo que estoy diciendo es que Dios es mi Rey. La mejor manera de yo reconocer el señorío de Cristo,
La mejor forma de yo reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida es asumiendo una postura de obediencia como si fuera un esclavo. Ahora, ¿qué es lo segundo que nos dice el apóstol San Pablo? Qué interesante, que él se presenta a sí mismo como esclavo. Yo, esclavo de Jesucristo. Ustedes, los santos en el Señor. Desde luego, así como no tenemos una clara comprensión del término esclavo en el sentido religioso, tampoco tenemos una clara concepción del sentido santos en el Señor. Y como no tenemos una clara concepción, entonces muchas veces pensamos que el concepto de la santidad es mera y sencillamente llegar a lo imposible. Y como el concepto de la santidad es llegar a lo imposible, y yo sé que no llego a lo imposible, pues lo propio es que no haga nada. Reconozco que la santidad es llegar a lo imposible, pero como yo no puedo llegar a lo imposible, pues ya y sencillamente no me dispongo a caminar hacia lo imposible. Y desde luego, una de esas dicotomías de la vida cristiana es que todo el mundo piensa en alguna medida que la santidad es necesaria, que ser santo es necesario, pero muchas veces pensamos que el proceso de la santidad es un proceso de imposibilidad. Y a veces preferimos reconocer a unas personas como santos en la medida en que nosotros llana y sencillamente reconocemos nuestra imposibilidad para llegar a la santidad. Pero con toda honradez, si usted fuera a determinar dentro de la introducción de esta carta quién es el santo y quién es el esclavo, ¿verdad que los términos están invertidos? ¿Verdad que usted pensaría que en este caso el santo es Pablo y los esclavos son la iglesia? Pues desde luego esa es la forma como muchas veces nosotros interpretamos y creemos. Pero a fin de cuentas, ¿sabe algo? Es mejor que en el sentido cristiano, cuando yo los vaya a tratar a ustedes, yo me sienta como esclavo y ustedes como santos, que yo parta de la premisa que yo soy el santo y ustedes son los esclavos. ¿Me hice entender? ¿Comprendieron lo que quise decir? Porque si yo parto de esa premisa, entonces en mí hay arrogancia, en mí hay soberbia, en mí hay orgullo, en mí hay jactancia, y ya veis sencillamente, esas no pueden ser cualidades del hombre y de la mujer que sirve a Dios. El hombre y la mujer que sirve a Dios, óigame, por más cerca que esté a la santidad, no sabe que es santo, porque una de las virtudes que tiene el que camina hacia la santidad es que se reconoce como pecador. Los santos nunca descubren que son santos. Los santos siempre piensan que son pecadores, que tienen que caminar hacia la santidad. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por santo? ¿Qué es un santo a la luz de las Sagradas Escrituras? Mire qué sencillo. Un santo es alguien que es diferente a los demás porque ha sido apartado para Dios de los demás. Eso es un santo. Es decir, si yo agarro esta copa y digo en el lenguaje griego, esta copa es santa, lo que yo estoy diciendo con ello es que yo he separado esta copa para un propósito particular. Cuando en las Sagradas Escrituras aparece el término santo, lo que ese término quiere decirnos es que somos diferentes a los demás, porque Dios nos ha hecho diferentes a los demás. Mire, usted es diferente a los inmorales, usted es diferente a los perversos, usted es diferente a los ateos, usted es diferente a la gente que anda de espalda a Dios, usted es diferente a la gente que no tiene compromiso con los principios y con los valores de la fe.
Usted es diferente en su forma de entender y de concebir la vida cristiana. ¿Y por qué es diferente a los demás? El impío se levanta sin temor a Dios. El santo se levanta reconociendo que si hay un nuevo día, Dios se lo ha regalado. El impío sale de su casa y no se encomienda a nadie. El santo sabe que al salir de su casa, Jehová será su retaguardia y será el que le abrirá paso en el camino. El impío no respeta la dignidad de ningún ser humano. El santo reconoce que los seres humanos tienen dignidad y por lo tanto hay que tratarlos con la dignidad que poseen. Esa es la diferencia. Óigame, usted es tan humano como el pecador. Usted y yo somos tan humanos como los impíos. Usted y yo somos tan humanos como cualquier ser humano que yerra. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el impío peca, él no se da cuenta ni que pecó. Él simple y sencillamente disfruta su pecado, se complace en su pecado, está inmerso en su pecado. Pero cuando el santo peca, reconoce como el salmista para decirle al Señor: he pecado contra ti y necesito que tu gracia me restaure y me levante. Conoce el concepto ahora. Entiende mejor el concepto. Dios llamó a los sacerdotes de Israel mis santos. Y no era porque ellos eran mejores. Los llamó santos porque ellos iban a hacer un trabajo diferente a todos los demás. Dios en el pueblo de Israel llamó al diezmo santo. Y no es porque el dinero del diezmo es distinto, diferente. Es que se usa para un propósito distinto, para una finalidad distinta. Dios llamó el templo santo. No porque el templo es santo. El templo se hace con los mismos materiales que se hacen en los nightclubs. Con varilla, arena, piedra y cemento. ¿Por qué hay una diferencia entre el templo y el nightclub? Porque llana y sencillamente la iglesia es diferente. A la casa de Dios se llega con reverencia. A la casa de Dios se llega con temor. A la casa de Dios se llega con actitud de adoración. Al nightclub, el impío llega para dar rienda suelta a sus placeres mundanales. Lo que hace santo al templo no es que hay diferencia en la forma y en la manera como se hace la estructura. Lo que hace santo al templo es lo distinto, el uso distinto que le damos a él, reconociendo que es para la reunión de los santos en la adoración al Señor. Los judíos se llamaban una nación santa. Y eran santos no porque eran distintos en su sistema de gobierno. Eran santos porque entendían que tenían un propósito divino distinto. Porque participarían en el plan de Dios para la humanidad de una forma y de una manera distinta. Desde luego, cuando los judíos renunciaron a su santidad, entonces Dios le entregó el título de santidad. ¿A quiénes, querido? A la iglesia. Antes el judío entendía que ellos eran nación santa porque eran el pueblo de Dios y porque eran judíos. Ahora resulta que un cristiano de República Dominicana es un santo y que un creyente de Haití es un santo, y que un cristiano de Puerto Rico es un santo, y que un cristiano de los Estados Unidos es un santo, y que un cristiano de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, del África es un santo, indistintamente su etnia, indistintamente su lenguaje, indistintamente su color, indistintamente su cultura y sus costumbres. Lo que lo hace santo es que Dios lo ha separado en el lugar donde está para un propósito, con una finalidad, y esta es para que revele la gracia de Jesucristo al entorno. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención?
que en el caso de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, él dice a los santos que están en Cristo Jesús. Porque nadie es santo por sus obras. Porque la Biblia es clara, no es por obra para que nadie se gloríe. Es a los santos que están en Cristo Jesús. De hecho, el apóstol San Pablo es el que más usa este término. En la expresión en Cristo Jesús la usa 48 veces. En Cristo la usa 34 veces. Y en el Señor la usa 50 veces. Es decir, Pablo usa 132 veces el término en Cristo Jesús, en Cristo, en el Señor. ¿Por qué utiliza? ¿Por qué hace esta confusión? ¿Por qué une el concepto de la santidad como resultado de estar en Cristo? Pues lo usa porque el mismo Jesús dijo: separados de mí, que nada podéis hacer. Nadie puede ser santo si no está vinculado a Jesucristo. Nadie puede ser santo si Cristo no es el centro de su vida. Nadie puede ser santo si Cristo no es el rey de su corazón. Por lo tanto, ser santo significa estar en Cristo. Ser santo significa vivir en Cristo. A mí me encantaría citar un día el país completo para explicarle esto. Pero me conformo con explicárselo a ustedes y a la gente que nos ve por internet y nos escucha por la radio. Porque esto es lo bíblico del concepto de la santidad. Mire, un ave es distinto a un perro. Y usted dirá: pues claro, es distinto a un perro porque el ave vuela y el perro no. Pero usted sabe por qué vuela el ave. No es porque tiene alas. El ave vuela porque existe el viento. Si el viento no existiera, si el aire no existiera, por más alas que tuviera el ave, no pudiera volar. Un pez es distinto a un ave. Y decimos: pues claro que un pez es distinto a un ave. Usted mete un ave debajo del agua y se ahoga. Y usted mete a un pez debajo del agua y sigue funcionando perfectamente bien. Ahora, ¿por qué el pez no se ahoga y el ave sí? Porque ya sencillamente el pez vive, funciona dentro del agua. Un santo es santo porque está en Cristo. Porque ha reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Porque ha reconocido que el centro de su vida es Jesucristo. Porque ha reconocido que la raíz de nuestro algo es Dios. Porque ha entendido que Cristo es la vid y llana y sencillamente nosotros somos los pámpanos, es decir, somos el fruto de su vid. Porque hemos entendido que Él es la esencia de la vida, la esencia de nuestra vida propia. Porque hemos entendido que Él es la atmósfera del creyente. Por esa razón entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Porque podemos afirmar que el oxígeno es bueno y es necesario, pero a fin de cuentas Jesucristo es el aire de nuestros pulmones. Por eso es que Pablo dice: vosotros los santos que estáis en Cristo Jesús. Lo que da derecho a mi santidad no es mi persona, no es lo que realizo, no es lo que hago. Lo que da derecho a mi santidad no son mis acciones. Mis acciones deben ser buenas porque estoy en Cristo.
pero no me hacen santo. Son el resultado de estar en Jesús. Lo que le hace santo a usted es estar en Cristo. Y usted dirá, bueno, pero todavía tengo que dejar algunas cosas. Sí, sígalas dejando. Está bien, las tengo que dejar. En el sermón de las 11 se me acercaron algunos hermanos y dicen, ay, pastor, eso es un desafío. Bueno, pues de un desafío que se trata. ¿Y para qué son los desafíos? ¿Cómo pudiéramos llamarle a una carrera con obstáculos si no tuviera obstáculos? De cualquier forma, menos con obstáculos. ¿Verdad? Pudiera llamar, pero no pudiera decir que es una carrera con obstáculos. Para ser una carrera con obstáculos tiene que haber ¿qué? Obstáculos. Y para vivir una vida cristiana con desafíos hay que aceptar los desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mira, lleven mi yugo, lleven mi carga, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Imagínense, querido, yo les puedo confesar a ustedes, yo no soy santo, pero Dios me llama santo. Porque como les dije al principio con el testimonio de la jovencita del restaurante, como les dije al principio, Dios determina las cosas en nuestra vida antes que sucedan. Mire, ¿quién es a Pedro cuando Jesús lo llamó? Era un pescador tosco, árido, violento, agresivo, mal hablado. Llevaba ya 3 años con Jesús y todavía seguía hablando malo. Era violento, era agresivo, era iracundo. Tomaba decisiones, óigame, emocionales. No razonaba sus decisiones. Totalmente impulsivo. ¿Y sabe qué sucedió en él? Si Jesús lo hubiera llamado por sus cualidades, yo recuerdo una vez que yo estaba en un país de Centroamérica y había un sinnúmero de políticos en la plataforma donde yo estaba predicando y yo les pedí a ellos que me ayudaran en la predicación y desde luego aquí yo decirle a ellos, ustedes me ayudan en la predicación, me digo, ¿y en qué podemos ayudarles? Ya mismo yo les digo, ustedes me van a ayudar en la predicación. Y de momento yo le digo, óigame, señor alcalde, si usted tuviera entre sus ayudantes un ayudante malcriado, agresivo, violento, usted seguiría con él. Me dijo, no, porque eso afectaría mi imagen. Usted ve que me va a ayudar en la predicación. Jesús lo escogió, se llamaba Pedro, no lo votó, se quedó con él. Y llamé a otro de los que estaba allí en la plataforma y le dije, oiga, ¿usted aceptaría dentro de su equipo de trabajo a un arrogante que se pasara diciendo por ahí que el único que tiene el teléfono personal suyo es él y que el único que puede entrar a su casa cuando quiere es él y que el único que tiene derechos y privilegios es él sobre todos los demás? Me dice, no, yo no lo podía tener porque afectaría el trabajo de equipo. Gracias por ayudarme en la predicación. ¿Sabe algo? Jesús tuvo uno, se llamaba Juan. Él fue el único que dijo de sí mismo que era el discípulo amado, que se recostaba en el pecho del maestro. Ahora, ¿por qué él los llamaba? ¿Sabe por qué los llamaba? Porque cuando Jesús llama a la gente, no llama lo que ve de inmediato en él, llama la potencialidad que ese individuo va a tener en sus manos. Gloria a Dios. ¿Por qué somos santos? ¿Por qué Pablo se atreve a decirle a los creyentes, a los que le escribe carta, indistintamente, ay, se lo dice a todos? Sí, se lo dice a todos, porque a fin de cuentas el desarrollo y el crecimiento de cada uno de nosotros, algunos es más rápido y otros es más lento. Pero déjeme decirle algo, usted es ya en las manos de Dios una pieza terminada. Porque Él llama a las cosas que no son. Aleluya. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, no permita que Satanás venga a producir en usted un sentido
de una inferioridad. No permita que Satanás venga a provocar en usted una conducta, óigame, de que usted es la última Coca-Cola en el desierto, que usted es de la tercera clase del grupo. No, entienda y sepa que Dios lo ha llamado, pero ha declarado en usted lo que ya Él ha determinado hacer en su vida. Y Él nos trata no como somos hoy, Él nos trata como seremos en el futuro. Por esa razón se atrevió, óigame. Yo le decía a aquellos políticos, ustedes se atreverían a tener en su equipo de trabajo a uno que los niegue una vez, 2 veces, 3 veces. Es decir, a uno que vote a papeleta abierta en contra suya por 3 ocasiones consecutivas. No. En mi equipo no estaría nunca. Eso tuvo uno que le preguntaron, ¿tú eres de él? Digo, no. ¿Tú eres de él? No. ¿Tú eres de él? No. Y ahí dijo una cosa que yo no puedo decir, que es bueno que no está escrita. Entiende que no soy de él. Para usted y para mí hubiera quedado descalificado. No serviría. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando resucitó? Si hubiera sido yo, de hecho, no me lo quiero ni encontrar. Pero qué bueno que yo no soy Jesús. Ni me lo mencionen, que es ingrato, sin vergüenza, después que le dijo, después que le salía hasta la suegra. Aquí están todos. ¿Y dónde está Pedro? Y Pedro está desaparecido. Pues yo me voy a volver a encontrar con ustedes, porque tengo unas instrucciones que darles, pero por favor vayan y busquen a Pedro y díganle que yo quiero que él esté allí. Y luego de conversar con los discípulos, Pedro estaba en una esquinita, abochornado, hecho un guiñapo, frustrado. Y Jesús se le acercó y le dijo, Pedro, contéstame una vez. Tú veas. Oiga, qué proceso de sanidad. Qué proceso de sanidad. Qué proceso de sanidad. El amor de Dios es maravilloso. Señor, tú sabes que te amo. Fallo, pero te amo. Tomo decisiones equivocadas, pero te amo. Pastorea mis ovejas. Ser santos es determinar consagrarnos a Dios. Y esto es importante. Dijimos ahorita que ser santo es ser diferente a los demás. Y somos santos diferente a los demás. Porque cuando somos sorprendidos por el Espíritu Santo en nuestros desatinos, inmediatamente corremos ante el Señor para pedir perdón. Pero ser santos también es consagrarnos a Dios. Una de las cosas que no podemos perder de perspectiva con respecto al sentido de la santidad es que así como Dios nos perdona, es necesario que nos apartemos del pecado. Es necesario que nos apartemos de aquello que provoca dolor en nuestra relación con Dios. Es necesario que nos separemos de aquello que provoca incomunicación con el Eterno. Pablo le dice a los creyentes de Filipo, ustedes son santos porque son distintos a los demás, y son santos porque ustedes han determinado en su vida crecer para Dios,
y son santos porque ustedes han tomado una decisión firme, indistintamente de la humanidad que tienen, indistintamente de la realidad de la humanidad que poseen. Ustedes han determinado consagrar su vida a Dios para que en ustedes se haga su voluntad. Y finalmente, Pablo les dice a los creyentes: la santidad de ustedes son las acciones que ponen de manifiesto en el nuevo entendimiento de la vida humana, en el que evidenciamos realmente nuestra relación con Dios. La experiencia de la vida cristiana tiene un elemento maravilloso, maravilloso, que lo podemos disfrutar todos: el elemento de la emoción. De la emoción. Ese elemento que nos emociona, que nos entusiasma, que nos hace reír, que nos hace llorar, que nos hace danzar, que nos hace cantar. A mí me tiene sin cuidado lo que la gente puede opinar sobre aquellos que se levantan y levantan sus manos y adoran al Señor, y aquellos que alzan su voz. Me acuerdo de aquella anécdota que leí una vez de dos hombres que estaban orando en el altar, y uno de ellos alzaba su voz en su oración y el otro era bien silente, y de momento el silente se incomodó con el que alzaba la voz y le dijo: óigame, no grite tanto, Dios no es sordo. Y le dijo: yo sé que no es sordo, pero tampoco es nervioso. Es que la preocupación que usted tiene por la sordura, yo no la tengo por sus nervios. No se preocupe. Yo creo que hay un elemento extraordinario dentro de esa emoción nuestra. Pero no podemos olvidar que la experiencia de nuestro culto a Dios no solamente es emocional. Nuestra experiencia de culto a Dios también es racional. Y cuando hablamos de lo racional, es que podemos entender perfectamente esa expresión del apóstol San Pablo cuando dice: creí, por lo tanto hablé. Porque yo voy a ser el resultado de las cosas que yo creo de mí. Un cirujano se atreve a operar porque cree que es cirujano. Él está convencido que es cirujano. Sus estudios, su preparación, su capacidad lo lleva a tomar esa decisión. A decir a un individuo: venga, porque yo lo voy a operar, y punto, y lo opera. Un electricista se atreve a entrar a un lugar para bregar con esos cables de alta tensión. Óigame, no como un resultado de una emoción, es porque él tiene convencimiento que es electricista, y por lo tanto, dentro del convencimiento que tiene, él puede llegar. Un ingeniero puede construir un edificio porque sabe que es ingeniero. Es importante que usted se meta en su cabeza: yo soy un santo. Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un santo. Yo soy una santa. Porque en la medida en que ponemos en nuestra mente lo que somos, entonces actuamos en función de ¿qué? De lo que somos. Mire, la razón por la que mucha gente va en contra de la corriente en la vida cristiana es porque todavía no se han sentado a pensar que son cristianos. Si se sentaran a reflexionar que son cristianos, caminarían en dirección hacia dónde? En función de lo que son. Por esa razón, óigame, usted se imagina a un electricista que actúe como cirujano, y un cirujano que actúe como electricista. Cada uno va a funcionar y va a actuar en función de lo que es. El cristiano necesita actuar en función de lo que es. ¿Y qué es entonces la santidad? La santidad son las acciones que ponemos de manifiesto en el nuevo entendimiento de la vida cristiana. El apóstol San Pablo le dice a los creyentes: ustedes que en otro tiempo erais lo que eran, sinvergüenza, fornicarios, idólatras, adúlteros, mentirosos, ahora en el Señor que ya no pueden serlo.
¿Por qué? Porque ustedes tienen que actuar en función de lo que son. Cuando actuamos en función de lo que somos, evitamos que la gente diga, ¿y eso qué es? Cristiano. Cuando actuamos en función de lo que somos, entonces se revela nuestra amabilidad, se revelan nuestras virtudes, se revela nuestra conducta, se revela nuestra paciencia. Estamos enfocados. Esto es lo que soy. Y el árbol que mangó no da otro fruto, sino que mangó. Y el hombre y la mujer que tiene conciencia de que es cristiano, no se conduce de otra forma, se conduce como cristiano. Ahora, ¿qué es ser santo en el sentido de la vida cristiana? Ser santo es mantener integridad. Número uno, con Dios. Amén. Por lo tanto, yo no puedo ir donde Dios a decirle lo que yo no soy, porque Él ya sabe quién soy yo. Imagínese que yo vaya donde Dios con un cuento de mí que no es verdad. Si Él me conoce. Por lo tanto, santidad es integridad en mi relación con Dios. Yo debo ir donde Dios y decirle de mí la verdad de mí mismo. Santidad es integridad conmigo mismo. Es decir, yo debo actuar en función de lo que soy. Yo debo a la hora de hacer un negocio decir que soy un cristiano. Yo debo a la hora de tomar una decisión, yo soy un cristiano. Yo debo a la hora de manejar cualquier circunstancia pensar, soy un cristiano. Es decir, santidad es tener integridad con Dios y es tener integridad conmigo mismo. Santidad es tener integridad con los que están en mi entorno. Porque con toda honradez, yo podré decir que soy un santo, pero si yo le doy a usted un cheque sin fondo, yo soy un santramposo. Yo tengo que vivir una vida de integridad con mis semejantes. ¿Y qué parte en el sentido del razonamiento, del punto racional, que yo no debo hacerle a nadie nada que a mí no me guste que me haga? Y por último, y no menos importante, igualmente importante, yo debo tener santidad, integridad con la naturaleza. Si alguna factura estamos cobrando hoy, o nos están cobrando, es la falta de integridad que como humanos hemos tenido con la naturaleza. La hemos descalabrado, la hemos dañado, la hemos destruido, hemos hecho con ella lo que nos ha dado la gana. Rompimos la capa de ozono, dañamos toda la esfera y la estratosfera y lo que no es estratosfera. Hemos alterado nuestros ríos, hemos cegado nuestros pantanos, hemos dañado nuestros mares. Santidad es entender que si yo estoy reconciliado con Dios, yo tengo que estar reconciliado con lo que Él ha creado. Y si yo estoy reconciliado con lo que Él ha creado, entonces yo estoy revelando integridad en mi proceso. Pablo le dice a los creyentes de Filipo, sus amigos, le dice a los creyentes de Colosa, sus amigos, le dice a los creyentes de Tesalónica, sus amigos, ustedes son santos,
pero también le dice a los creyentes de Gálatas, santos. Y le dice a los creyentes de Corinto, santos. Y le dice el Cristo resucitado a la iglesia de Esmirna, santa. Y le dice también a la iglesia de Filadelfia, santa. Y le dice también a la iglesia de la Odisea, santa. Por una sencilla razón. Porque mientras tengamos vida, hay esperanza de sincronizar nuestro norte y caminar en dirección hacia la voluntad y hacia el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Dice el apóstol San Pedro, Él desea de nosotros nuestra santidad. Y santidad no tiene nada que ver con pelo, ni con falda, ni con manga. Santidad no tiene que ver nada con bigote, ni con patilla. Santidad no tiene que ver absolutamente nada con atuendos externos. Santidad con lo que tiene que ver es con integridad del ser. Cuando vivimos una vida de integridad para con Dios, cuando vivimos una vida de integridad para con nuestros semejantes, cuando vivimos una vida de integridad para con nosotros mismos, cuando vivimos una vida de integridad para con la naturaleza, entonces hemos comenzado a caminar en dirección hacia la santidad. No tenga ningún temor. Usted está empezando, usted está siendo pinito, usted ha comenzado a crecer. Usted es el producto final de lo que ya Dios ha determinado mediante su gracia y mediante su espíritu. Y Jehová cumplirá el propósito de Él en su vida. Que Dios lo bendiga.